Está bien. Saludando a todos los colegas que han ingresado puntualmente a la reunión. El webinar de hoy lleva por título Tratamiento fisioterapéutico en la afección ortopédica displasia de cadera. Está a cargo de la licenciada terapeuta físico Judica Mueras Ventura. Ella es licenciada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene el diplomado en fisioterapia ortopédica infantil. Tiene curso internacional en fisioterapia pediátrica y es directora en Fisiobalance. Y bueno, una breve descripción de lo que es su propia empresa, licenciada. Fisiobalance, ¿dónde queda? Muchas gracias, licenciada Rocío. Estamos ubicados en San Borja. Tenemos ya 4 años de fundación. Bueno, atendemos principalmente pacientes pediátricos con displasia de cadera. Perfecto, entonces estamos ya expectantes de su presentación. ¿Desea compartir pantalla? Sí, ahí voy. ¿Me confirman si se puede apreciar la pantalla, por favor? No, no se ve. Está Ahora sí. presentándose ahorita. Ajá. ¿Ya estamos? Sí, ya está. Se ve bien. Bien. Muy buenas noches, queridos colegas, miembros de la Asociación Peruana de Fisioterapia. Cuando la licenciada Rocío me invitó a dar este webinar, realmente para mí fue un gran reto. No es lo mismo hablar ante personas aquí presentes que ante una pantalla y no saber qué pasa al otro lado. Pero bueno, soy una mujer de retos, así que acepté esto. Espero que mi charla sea de bastante beneficio para ustedes. Soy de las personas que habla bastante rápido, así que si tienen alguna pregunta o algo, me lo hacen saber por el chat, estaré atenta. Les pido que desactiven todos sus micrófonos, por favor. Y bueno, cualquier pregunta, como les decía, pueden hacerlo por el chat en cualquier momento. La licenciada Rosa ya me presentó, a esto quería acotar que yo trabajé desde que salí de la universidad con el gran maestro, el doctor Manuel Jean Puffet, aproximadamente por 6 años. Bueno, después trabajé en la Clínica San Felipe y posteriormente fundé mi centro de terapia. Pero bueno, entonces ahora ya deben saber más o menos por dónde va mi inclinación hacia el estudio de la displasia, ¿no? Efectivamente es por mucha motivación e incentivo de parte del doctor Manuel, que en paz descanse, quien fue pionero en dejar precedentes con respecto a este tema, porque sobre displasia de cadera se habla muchísimo, sin embargo, en cuanto a fisioterapia en displasia de cadera, no hay mucha biografía, no se habla mucho, es más, hay muchos especialistas médicos que ni siquiera confían o no están de acuerdo con la terapia. Pero bueno, aquí les voy a presentar la recopilación de todos estos años de experiencia profesional, de estudios, de ir recabando información, porque sí hay un poco de información con respecto a las displasias en pacientes neurológicos, pero es tan sencillo como extrapolar información de ahí y llevarlo al campo ortopédico, ¿no? Y eso es lo que he venido haciendo durante estos años. Hoy vamos a hablar básicamente, hoy quiero hablarles sobre cómo, o sea, quiero que se lleven de esta charla el entendimiento de la displasia en sí, que es entender un poco y evaluar. Porque, bueno, nosotros somos fisioterapeutas y la parte más importante es entender una patología y saber evaluarla, saber en qué momento podemos intervenir y en qué momento no, ¿no? Porque si les hablo solo de tratamiento hay miles en todos lados en el internet, e incluso ustedes mismos. Si yo les digo ahorita esto, ¿sabes qué? A este paciente hazme fortalecimiento de glúteos, yo estoy segura que cada uno de ustedes ya sabe por lo menos 10 ejercicios de fortalecimiento de glúteos en diferentes posturas, diferentes posiciones y todo. El detalle es saber
qué hacer, en qué momento hacer, cuándo hacer y cómo hacer que este ejercicio sea netamente beneficioso para este paciente, ¿no? ¿Con qué otras cosas debe estar acompañado? Si solo de fortalecimiento, de repente elongación de sus antagonistas y esto. Entonces, todo este plan de tratamiento en sí, como sabemos, parte de un entendimiento de la patología y de la evaluación. Entonces, eso es lo que principalmente voy a enfocar hoy en este webinar y al final un poquito del tratamiento que yo hago y bueno, si nos alcanza ahí por algunos casos clínicos. ¿Ok? Entonces, empecemos. En lo que es esto, definición de términos, como les decía, vamos a revisar. Como les decía, hay mucha información sobre displasia de cadera, pero a la vez hay mucha controversia. Aún ni siquiera los médicos, ortopedistas, pediatras, neonatólogos no se han logrado poner de acuerdo en cuanto a la definición, en cuanto a la patología, en cuanto al diagnóstico e incluso al tratamiento. Esto es tan así que muchas veces llegan pacientes diciendo, señorita, licenciada, no sé qué hacer, un doctor me ha dicho que hay que operar, el otro doctor me ha dicho férula, el otro doctor me ha dicho no tiene nada, y bueno, llegan con mucha incertidumbre. Y esto es porque no hay mucho consenso en lo que es el diagnóstico de la displasia, ¿no? Incluso antiguamente se creía que había un recién nacido, había que evaluar la inestabilidad. Si había inestabilidad, ya era el sello perfecto para decir que había displasia y si no, pues el niño estaba completamente sano. Y bueno, Shao en una publicación detectó que solamente el 2% de displasias presentan inestabilidad ante las maniobras clínicas y más del 15% eran una inestabilidad detectable solo ante imágenes. Entonces era bastante la diferencia y no se podía dejar de pasar esto. Entonces, por eso en el tiempo evoluciona lo que antes se llamaba luxación de cadera, enfermedad luxante de cadera, displasia evolutiva de cadera, etcétera. Ha pasado por diferentes nomenclaturas. Hoy en día se le conoce como displasia del desarrollo de caderas. ¿Por qué? Porque se puede dar durante el desarrollo intrauterino e inclusive durante el desarrollo extrauterino, ¿no? Acá se van a sumar muchos factores, no solo una condición, factores que superponen maduración y crecimiento. Por ello también que se viene el término de displasia del desarrollo, ¿no? Desarrollo. Ya. Entonces, como les decía, como hay mucha controversia en lo que es la verdadera incidencia, la verdadera prevalencia, ni siquiera se puede saber bien cuánto es, porque todavía no se ha estandarizado muy bien estos diagnósticos. Pero tenemos algunos datos que he podido recopilar, que por ejemplo el Instituto Internacional de Displasia de Cadera nos dice que 1 de cada 20 niños nace con displasia. En el 2017, Vázquez y colaboradores detectaron que el 3% de pacientes atendidos en la Clínica San Juan de Dios de Lima padecen de displasia de cadera, lo cual es un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que en San Juan de Dios se atienden muchos pacientes incluso la mayoría también son neurológicos, ¿no? En Chile también nos dicen que 1 de cada 500 niños nacidos padecen de displasia, lo que significa 400 casos nuevos al año. Y en España, Moraleda detectó que más o menos el 1.5% de los niños nacidos padecen de displasia, lo que significa 5 de cada 1000 varones y 13 de cada 1000 niñas. Es un porcentaje bastante alto para las niñas. Bueno, y los antecedentes con respecto a los adultos. Una de las, quizás uno de los riesgos más altos de la displasia es que puede ser muy silente. Y acá viene mucho la preocupación de algunos pacientes que dicen, licenciada, la displasia ha aumentado mucho, ¿no? Me dicen. Y bueno, sí, probablemente haya aumentado por algunos factores emocionales durante el embarazo, por diferentes factores, pero lo que se considera más es que lo que ha aumentado es la detección. Antes no se diagnosticaba y ahora sí, pues las mamás están como que mucho más preocupadas por el desarrollo de sus niños y se puede detectar.
¿no? Entonces, antes existía mucha terapia, displasias ocultas, silentes. Y hay estudios que demuestran que, por ejemplo, la causa más frecuente de osteoartritis en mujeres adultas menores de 40 años representa el 5 a 10% de reemplazos totales de cadera. Es un porcentaje bastante alto y sobre todo es una edad bastante joven, ¿no? En el 2011 también detectaron que 1 de cada 4 reemplazos en menores de 40 años se debe a la displasia. Y Sewell halló que el 29% de reemplazos primarios de cadera hasta los 60 años se deben a la displasia, sobre todo estas displasias ocultas. Entonces, muchas veces tenemos los comentarios de pacientes, o padres de pacientes, el amigo del padre, el vecino del padre, que dice, ay, pero yo la veo bien a tu hija, camina, corre, no pasa nada. Y no, hay displasias que pueden ser silentes y quizás esto es el mayor riesgo y es donde también como profesionales de la salud y del movimiento debemos intervenir y hacer nuestro trabajo. Bueno, vamos a hablar un poco de la anatomía de la cadera, que es bastante compleja en realidad, pero vamos a hablar de las partes que nos interesa para este caso. Sabemos que la cadera va a iniciar su desarrollo intraútero hasta la edad adulta. Es la segunda articulación más móvil del cuerpo. Transmite todo el peso a través de la pelvis hacia la cabeza y cuello femoral. Y sus componentes más importantes y los que vamos a evaluar son el acetábulo, el labrum acetabular, la cabeza femoral, los ligamentos y la cápsula articular, que es entre ligamentos y cápsula articular son los más importantes para la cohesión de la articulación. Y por supuesto que la musculatura, porque es el componente dinámico para ayudar a una coaptación, ¿no? O luxación de cadera en caso estén activados mal otros músculos, ¿no? Entonces conocemos los músculos luxantes de cadera. Bueno, acá esto es lo que quiero que entendamos un poco de la formación de la cadera. A las 8 semanas forman parte de un mismo tejido mesenquimal. A las 11 semanas es donde empieza la diferenciación de la articulación de cadera. Entonces, ¿cómo empieza? Se forma ya el núcleo y se forma el acetábulo. Pero el núcleo a las 11 semanas, al diferenciarse, acelera su crecimiento. Va creciendo mucho más rápido que el acetábulo, lo que significa que tenemos un núcleo bastante grande y un acetábulo pequeño, que no le va a dar cobertura completa a todo el núcleo. Entonces, ese es el primer momento donde ya existe un riesgo de luxación, ¿no? Vamos a, entonces, recordar esto, que intraútero, que tenemos un núcleo mucho más desarrollado que el acetábulo. Entonces, durante el desarrollo de un bebé intraútero, tenemos 4 momentos de luxación, o sea, de mucho riesgo de luxación. A las 12 semanas, el miembro inferior se va a reacomodar haciendo una rotación interna. Y recordemos que ya el núcleo está grande, el acetábulo pequeño. Y además de eso, a las 12 semanas va a ser una rotación interna. Todos sabemos que la rotación interna es un movimiento luxante. Ahí tenemos el primer riesgo alto. A las 18 semanas inicia ya el desarrollo de la musculatura de la cadera y es donde pueden generarse enfermedades neuromusculares que también van a interferir y van a dar riesgo a la cadera. Y entre las 36 y 40 semanas ya vienen mucho más los factores mecánicos, como los oligoamnios o un feto grande, o el más importante es la posición podálica, un bebé que no haya rotado y se haya quedado en posición de presentación de nalgas o presentación podálica. Y esto conlleva al 23% de casos de displasia de cadera. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y es aquí donde hay mucha preocupación también de parte mía, porque llegan los padres con sus niños que tienen displasia detectados al año y un mes, y cuando le estoy haciendo toda la anamnesis, le pregunto, entre todas las preguntas, y detecto que el bebé venía podálico.
y es cuando les pregunto, ¿y el neonatólogo? ¿Y el pediatra? Y la enfermera de controles, nunca nadie le dijo que un paciente, que un feto viniendo en posición podálica tiene un riesgo bastante alto, ¿no? Entonces, parte de nuestra función también es educar. Y ahora sabemos esto, quizá muchos ya lo sabían, pero empezamos a difundir esta información. Niño con posición podálica, ni bien nace, los estudios necesarios y sobre todo hacer ya la profilaxis necesaria para conservar cadera. Y bueno, el cuarto momento sería el parto y posterior al nacimiento. En el parto a veces se pueden dar partos de emergencia donde muchas veces será mucho más importante salvar la vida del niño, ¿no? Es cuando también se dan los parálisis braquiales, por ejemplo. Y posterior al nacimiento, porque muchas veces hay culturas en las que todavía siguen arropando a los bebés, o incluso yo me he topado con familiares que tienen sus bebitos y veo que los bebitos están así como ranitas echados con las piernas abiertas y ellos les juntan y dicen, no, la caderita debe estar sufriendo. Por supuesto que no, la caderita está mucho más cómoda y está mejorando su desarrollo cuando mantiene el bebé una posición de abducción. ¿Ya? Entonces, esos son los factores de riesgo, los que ya les mencioné. A esos les vamos a sumar el que sea de sexo femenino, ¿no? Los factores hormonales, los factores ambientales también, y el estado emocional de la madre durante el embarazo. Y quizás esto es lo que ha aumentado un poco los casos de displasia. El doctor Manuel, recuerdo mucho que su investigación iba mucho acerca de la relaxina y de cómo esto interfería en el desarrollo del feto, ¿no? Esta relaxina justamente tiene los niveles y picos más altos al tercer mes de embarazo. Y recordamos que al tercer mes, ¿qué se está dando? El riesgo, ¿no? Las 12 semanas, un riesgo donde se está reacomodando en rotación interna el miembro inferior. Entonces, si tenemos una relaxina bastante alta y movimiento a rotación interna, entonces es el momento en el que más riesgo hay. Por tanto, hay que siempre orientar a las mamás también que tienen que tratar de llevar un embarazo lo más calmado posible. El estrés laboral actual y todo eso ha hecho que aumenten estos casos. Sobre todo por eso, por el aumento de la relación. Bueno, los signos y síntomas, estos en realidad pertenecen mucho más al campo de los médicos, pero es importante que nosotros sepamos por si estamos trabajando en atención temprana o estimulación temprana también. Podrían indicar algún tipo de riesgo, pero ninguno de estos aislado o por sí solo es determinante, ¿no? Todos son indicativos nada más. Está la maniobra de Ortolani, que es la que va a reducir la cadera, la maniobra de Barlow, que es cuando hay una cadera inestable y al hacer la maniobra sale la cadera de su lugar. Sin embargo, esto también hay que observar porque va a depender. Tenemos, digamos, estos signos positivos y se tiene que contrastar con una radiografía. La simetría de pliegues, que es un tema muy controvertido también, sin embargo, no es un determinante. Hay muchos médicos que ni le toman importancia a eso, sobre todo porque si hay una displasia bilateral no va a haber asimetría de pliegues. Pero no debemos de dejar de observarlos siempre que esto sea o tenga una simetría bastante alta, o digo bastante grande, ¿no? Y cuando hablamos de simetría, por si acaso, no estamos hablando del número de pliegues, que muchas veces muchos padres dicen eso también, sino del nivel de los pliegues. No va a ser, como les decía, relevante si hay una displasia bilateral. La limitación a la abducción, eso sí es muy importante, más adelante lo vamos a tocar mejor, el signo de Galeazzi y las discrepancias en miembros inferiores, pero lo cual nos va a presentar también de la misma manera en discrepancias bilaterales, perdón, en displasias bilaterales. Bueno, y un diagnóstico tardío ya sería cuando estamos con un niño deambulante, ¿no? Los diagnósticos tardíos deambulante y ya hacia la edad adulta.
Entonces, se ha detectado también que más o menos el 27% de pacientes con displasia ya tenían un antecedente familiar con displasia ocular. Entonces, es muy importante también recabar información hacia todos los progenitores, incluso abuelos, abuelas sobre todo, ¿no? Y el signo y síntoma que más podemos observar es el de Trendelenburg, ¿no? Igual, de la misma manera, si es una displasia bilateral, no se va a presentar, no va a ser muy relevante. Lo que sí se va a presentar cuando es una displasia bilateral ya en niños deambulantes es la hipercifosis en lumbar y la prominencia de abdomen y una pelvis en bastante anteversión. Bueno, los signos radiológicos, de la misma manera, la radiología o este estudio le compete mucho al médico ortopedista. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos por lo menos lo básico para poder evaluar a nuestros pacientes y saber qué tenemos, porque no va a ser lo mismo tener solo un ángulo alto o tener un núcleo fuera de cuadrante, o un núcleo no desarrollado. Entonces, sí es importante saber. De acá, de los más importantes que debemos tener en cuenta es la presencia y la ubicación de núcleos. La presencia de núcleos en una radiografía se da ya a partir de los 4 meses aproximadamente. ¿Puede retardar su aparición? Sí, pero esa es la edad promedio. El ángulo acetabular. El ángulo acetabular también es un indicador bastante controversial. Es más, hay médicos que ya indican que si toda la morfología de la cadera está muy bien y solo tenemos el ángulo acetabular alto, que es la mayoría de casos que llegan, no podemos hablar de displasia, simplemente estaríamos hablando de retraso del desarrollo acetabular, y no sería lo mismo que displasia. Entonces, incluso con el ángulo hay tablas y muchas cosas. Debemos saber que el ángulo no tiene un desarrollo lineal, ¿no? Es tan igual como la talla, el peso en un niño que puede estar dentro de un rango. Es igual el ángulo acetabular. Tiene percentiles y hay que medir que solo esté dentro de esos percentiles. No tenemos que exigir como mucha biografía o muchas veces he escuchado decir, no, llega al año y ya tiene que estar en 20 grados. No, va a depender de cómo se va desarrollando. El ángulo cérvico-diaficiario también nos va a ayudar porque recordemos que una coxa valga tiene mucho más riesgo de sufrir displasia que un ángulo normal, ¿no? El arco de Shenton, este sí es un indicador bastante importante, sin embargo, acompañado de los otros indicadores, claro, pero es bastante importante porque nos va a dar cuenta de la distancia que va a haber entre el fémur y la pelvis, en este caso el agujero obturador o la pelvis menor. También nos va a dar cuenta de que si está quebrado, estamos hablando de una cadera inestable y bastante con displasia, ¿no? Con una displasia leve, moderada o severa, según cómo va saliendo el núcleo. También tenemos, entre los más importantes es la ubicación de los ilíacos también. Casi siempre cuando hay displasia unilateral, vamos a ver que el ilíaco del lado de la displasia es mucho más angosta por la rotación que se da a nivel de la pelvis. Y la prolongación de la línea de Perkin, que es esta, una de las más importantes también, puesto que es quien nos va a delimitar el acetábulo y nos va a indicar si el núcleo está dentro de lo esperado o está muy por fuera. De acuerdo a eso, ver qué plan podemos hacer. Ok, aquí están los valores del índice acetabular, es una tabla, pero como les digo, estos no son determinantes, la verdad es que yo los tomo de manera así muy levemente referencial, porque
cada niña y cada niña tiene diferente desarrollo y mientras evaluemos toda la arquitectura de la cadera en sí, toda la morfología de la cadera en sí, esto va a pasar a un segundo plano. Pero bueno, ahí lo tenemos de referencia. El diagnóstico se da, si es pequeño bebé, es mejor una ecografía hasta los 3 meses aproximadamente, porque no se va a apreciar muy bien los rebordes óseos. Y a partir de los 4 meses ya se hace una radiografía, lo cual es muy controversial, como les decía. Pero aquí les voy a enseñar, aparte de los puntos anteriores que ya les indiqué que debemos tener en cuenta, lo que más nos ayuda para saber si podemos o no podemos nosotros apoyar con la displasia. Y una de las cosas de las que muy poco se habló antes, ahora escucho que se habla más, es sobre la migración del cuello, ¿no? El porcentaje de migración del núcleo. Entonces, aquí, como vemos, hay un arco de Shenton que está un poquito discontinuo, pero bastante aceptable, ¿no? Igual acá, bastante aceptable. Tenemos el acetábulo cóncavo, con cierta concavidad. Acá quizá lo que tenemos es una migración, o sea que la parte que queda por fuera del acetábulo tenemos en estos porcentajes. El 28% en el izquierdo y 29% en el derecho. Y la biografía nos habla de que si tenemos menos del 30% de migración, todavía es una cadera que puede seguir desarrollando favorablemente. No necesitaría intervención. Y esta es una paciente que ha visitado o visita todavía esto. Se lleva los controles con 3 médicos. Uno de ellos en ese momento le dijo, ¿sabes qué? Es hora de operar, hay que hacer una techoplastía, esta es una displasia bastante grave, tenemos que operar. El siguiente médico le dijo que no era necesario operar todavía, que podían esperar. Y el siguiente médico le dijo lo mismo, que podía esperar. Entonces, la mamá siguió de la micrófonos, por favor. La mamá se dejó guiar por estos 2 médicos con la esperanza de que pueda recuperarse su niña sin una intervención quirúrgica, porque ni siquiera las intervenciones quirúrgicas te garantizan pues, que la cadera va a quedar muy bien, ¿no? Igual hay riesgo de artrosis más adelante. Entonces, igual yo evalué todos sus componentes que le decía, veía el acetábulo bastante bueno, que tiene una cierta concavidad y se puede mejorar, la migración que no llegaba todavía al 30%, el arco de Shenton que estaba bastante bueno y la presencia de los núcleos bastante adecuada. Me llamaron para apoyarle con las terapias y fuimos trabajando. Y después de un tiempo de trabajo vimos cómo la migración aquí pasó a 21% y bueno, en el derecho le puse más énfasis al izquierdo porque era el del ángulo más alto y el del izquierdo en 27. Hoy en día los padres ya dejaron de visitar al médico que le dijo que le tenían que operar, siguen con los 2 médicos que le dijeron que todavía tienen que observar. La niña ya cumplió 4 años, ya pasó por una resonancia y en la resonancia se vio que la cadera está bastante saludable, que el cuerpo humano es tan generoso y tan inteligente que si bien es cierto, todavía le falta cubrir cierta parte el acetábulo falta cubrir cierta parte del núcleo, pero que el labrum, y es lo que les decía que es una parte muy importante, pero que el labrum estaba completando de cubrir a la cabeza, lo cual el médico les dio la mejor noticia que la niña no va a necesitar operación, porque eso es lo que han estado esperando, ¿no? A una resonancia para tener mejores luces, porque si era una radiografía nos da todos los indicadores necesarios. Como ven, ahí no se puede ver el labrum. El labrum hay que imaginárnoslos todavía y eso es lo que yo hacía. Si acá tenemos el acetábulo, todavía tenemos una parte más que va a cubrir el labrum. Y bueno, ahí vemos un paciente que desarrolló bien.
Entonces, las complicaciones que podemos tener más adelante cuando no se diagnostica o no se trata una displasia es justamente esto, una artrosis o una osteoartritis de cadera. Este es un paciente adulto bastante joven, apenas 26 años. Es un paciente evidentemente no diagnosticado, es declarado ya operable y no hay de otra, ¿no? Y este caso, por ejemplo, es de una paciente que sí fue detectada con displasia, pero que, como les digo, hizo mucho caso a cuando vio que la niña caminaba bien, corría bien, saltaba bien, dijo, no, mi hija está saludable, abandonaron el tratamiento. En el primer parto, la señora empezó a sentir los dolores, en el segundo parto ya no pudo más, después del segundo parto tuvo que someterse a una cirugía para un reemplazo total de cadera a los 36 años. Una paciente también bastante. Entonces, podemos prevenir todo esto, pero siempre va a ser con mucha educación a los padres. Hay que enseñarles, sobre todo explicarles qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Se trata solamente de esto, de hacer nuestro trabajo, y los padres a veces creen que estamos jugando con los niños nada más. Bueno, sigamos. Entonces, el tratamiento, como les digo, en cuanto a tratamiento no hay mucha información. El doctor Manuel es quien más precedentes nos ha dejado al respecto. Pero las recomendaciones acertadas se van a basar en una combinación de muchos factores tanto clínicos, los factores por imágenes, ¿no? Se puede hacer cirugías, o se puede utilizar arnés, férulo, yeso, que todo esto tiene que ser propuesto por su ortopedista pediátrico, puesto que, muy contrario a lo que muchos piensan, no es completamente inofensivo. Y más aún, en manos inexpertas, podría causar hasta necrosis en cadera. Y el estudio aquí de Caroline lo demostró, ¿no? Que el 7 a 14% de complicaciones, que hay un 7 a 14% de complicaciones después de un tratamiento con arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik es uno de los más inocuos que tenemos. Entonces, no es completamente inofensivo. Más aún, que cuando proponen este tipo de tratamiento, muchas veces están pensando solamente en la cadera y están dejando de lado el neurodesarrollo del niño y hasta el estado emocional del niño, ¿no? Entonces, la cirugía, hay muchos casos en los que la cirugía va a ser definitivamente ya el paciente no va a poder escapar de la cirugía y que lleguen a manos correctas va a ser lo más adecuado porque es muy delicado esta intervención. De la tenotomía de aductores, la osteotomía varizante o varizante, la osteotomía Salter, que es la techoplastía, que es lo que más se hace, ¿no? Que es lo que más proponen los médicos a los pacientes. Y bueno, el tratamiento fisioterapéutico. Y es cuando esto debemos recordar que muchas de las displasias graves no vamos a poder ayudar con tratamiento fisioterapéutico. Sin embargo, hay madres de pacientes con displasias graves que intentan de todo antes de someterlo a una cirugía. Las displasias moderadas podemos ayudar con tratamiento terapéutico más algún tipo de ayuda ortopédica. Y las displasias leves muchas veces necesitan solo observación o nuestra intervención, que es el tratamiento terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar para plantear nuestro tratamiento? Que la cadera nace normalmente flex, en unos 30 grados de flexión, con una anteversión de pelvis y flexión de fémur. Y es hasta los 5 años recién que tenemos la extensión completa, ¿no? Y esta información de Henrich en 1991 y Nordmark en el 2009 es una información que se sacó de pacientes con una patología neurológica, con displasia, que decía que la displasia estaba causada por espasticidad de flexores de cadera y desequilibrios musculares entre aductores, que están espásticos o cortos, y los glúteos medios, que están alargados o débiles.
Y esto lo extrapolamos al campo ortopédico. Ya no vamos a hablar de espasticidad o de hipotonía, sino simplemente de retracción muscular, cortamiento muscular y debilidad muscular, lo cual podemos tranquilamente nosotros intervenir. ¿No? Bueno, el tratamiento fisioterapéutico, todos ya sabemos que tenemos que evaluar postura, tono muscular, es muy importante porque la musculatura es quien nos va a ayudar a coaptar también la cadera. Y acá el sistema sensorial y táctil lo puse en mayúsculas porque es la puerta de entrada hacia nuestros pacientes. Muchas veces acá es donde existe la mayor cantidad de bloqueos entre iniciar y terminar el tratamiento con un paciente, o que los padres digan, no, las terapias no le gustan a mis hijos, a mi hijo, ¿no? La movilidad articular de las caderas, sobre todo de la abducción, también la fuerza muscular de los músculos coaptadores de cadera, todo lo que es la cadena externa, la extensibilidad de los músculos luxantes de cadera, ahí tenemos al recto anterior, que es vía articular, los flexores de cadera, o bueno, que el recto anterior que nos va a dar una flexión de cadera por una anteversión de pelvis y a la vez un recurvato en el rodillo, ¿no? La longitud de los miembros inferiores, la anteversión de pelvis y la marcha. De todos esos puntos tenemos que evaluar. Y tenemos algunos test que nos van a ayudar un poco más a tener mejores luces de cómo podemos trabajar. Entre ellos está el test de Thomas. Sabemos que un test de Thomas positivo nos va a dar como resultado que tenemos acortamiento de flexores. Por ahí vamos a tener que empezar. Tenemos un test de Thomas positivo, tenemos que empezar por ganar flexibilidad o extensibilidad, que es la palabra correcta, de los músculos. El test de Eli nos va a hablar de la extensibilidad del recto. Aquí la imagen es el test de Eli, que si hacemos la flexión de rodilla y se levanta la pelvis, entonces tenemos acortamiento del recto anterior. Entonces, igual, si tenemos este test positivo, ya sabemos qué es lo que tenemos que empezar a trabajar, porque recordemos que el recto anterior nos va a dar una anteversión de pelvis. Y una anteversión de pelvis lo que hace es alejar al estábulo de la cadera, porque incluso recordemos que el núcleo o el cuello femoral está con una ligera versión hacia adelante, nace con 45 grados, que tiene que ir reduciendo. Y tenemos al acetábulo, ¿no? Y si tenemos una anteversión de pelvis, el acetábulo se aleja y estos van a permanecer alejados. Es muy importante evaluar el recto anterior. Y la abducción, si tenemos una abducción menor a 30, tenemos que, de hecho, derivarlo al médico ortopedista. Si tenemos entre 30 o 40 grados, podemos hacer planes de tratamiento. Y si está mayor a 40 grados, pues es una abducción bastante saludable. Y bueno, en lo que es la evaluación de la marcha, aquí les voy a presentar a Catalina, no, Leia. Ella es una pacientita que también inició su tratamiento con arnés de Pavlik. Después de eso dijeron que no había avanzado mucho, se fue a la férula. Después de eso dijeron que no había avanzado mucho, intentaron con terapias. Bueno, no voy a decir en dónde. Y después de un tiempo de terapias, el médico le dijo que su hijo no había avanzado mucho y que ya era hora de operarla, ¿no? Entonces, la mamá estaba muy renuente a la operación, investigaba acerca del caso y veía que las operaciones pues tampoco eran tan, digamos, que iba a garantizar una cadera saludable, ¿no? Y que existían métodos como las terapias, así que llegó a mí también Cataleya. Pero vamos a ver cómo va aquí la marcha de Cataleya y vamos a ver la valoración que tenemos de la torsión femoral. ¿Ve? Como ven, sus rodillitas se dirigen bastante hacia adentro, con poca estabilidad, poca fuerza muscular. Hay tan poca fuerza que se cae inclusive, ¿no? Entonces, por ahí empieza en el caso de ella su plan de tratamiento. Primero por evaluar su torsión femoral, a ver qué tenemos que ayudarle con eso.
la torsión se va a ir corrigiendo con el paso de los años, ¿no? Va a empezar en 45 grados y va a llegar a 15 grados. Pero esta torsión también ayuda a corregir cuando hay cargas en la articulación. No hay cargas, no va a ir disminuyendo, porque no hay la necesidad del fémur de disminuir esta torsión. Entonces, si ha pasado una niña que nace con 45 grados de torsión y encima no ha tenido cargas porque ha llevado mucho tiempo con arnés y con férula, lo que disminuye es muy poco, ¿no? Y clínicamente es anormal cuando tenemos una rotación interna de mayor de 65 grados y una rotación externa de menor de 25 grados. En el caso de Cataleya lo presentaba. Entonces empezamos con el fortalecimiento de los provocadores externos para poder apoyar un poco a eso. Y también, si vieron bien el video, ella tiene una anteversión de pelvis. Entonces había que trabajar mucho en su recto anterior, elongar el recto anterior y llevar la pelvis a retroversión para lograr un acercamiento del acetábulo al núcleo. Bueno, entre los objetivos generales que vamos a tener cuando hacemos nuestro plan de tratamiento, este quizás es el más importante. El primero, que es integrar el sistema neuromusculoesquelético, ¿no? Esta es la información, quizás una de las informaciones más importantes que me enseñó el doctor Manuel. ¿Qué significa integrar el sistema musculoesquelético? ¿Cómo es que está desintegrado, ¿no? Cuando hay una alteración entre la edad cronológica y la edad neurológica de los pacientes, muchas veces se puede dar por un tono muscular bajo, una hiperlaxitud, tejido graso abundante, una fascia desorganizada. Hay mucha presencia de eso muchas veces porque recordemos que los niños dentro del útero están en flexión completa, entonces nacen con la fascia flexora bastante o poco extensible en realidad, y tenemos que ir logrando que esa fascia vaya soltando y que se lleve la cadera a extensión. Entonces, si tenemos esos componentes, no va a haber una buena captación de las articulaciones. Si no hay buena coaptación, no hay aproximación de carillas articulares. Esto va a quedar expensas a desviaciones y luxaciones, lo cual va a formar compensaciones. Y si hay compensaciones, va a haber desorganización corporal. Y si hay desorganización corporal, nuevamente volvemos a una no buena coaptación de articulaciones. Y esto se volvería un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a cortar este círculo vicioso? Es justamente entendiendo sobre las fascias que tenemos que trabajar en este caso. Mejorar el tono muscular, mejorar la fuerza muscular y reorganizar las fascias tanto anteriores como posteriores. Y esto es uno de los ejercicios que podemos hacer para ayudar a desprogramar un poquito la cadena anterior, poco a poco, con mucho cuidado con los pacientes según cómo van evolucionando. Tendríamos que hacer la desprogramación de la cadena anterior, entre los cuales comprende diafragmas, psoas, abdominales, liberación de los aductores, del psoas, isquiotibiales, que son la cadena de cierre, ¿no? De la fascia de esos músculos, en realidad. Tenemos que liberar el tejido reticular laxo a través de los masajes transversales y el tejido longitudinal, perdón, y a través del masaje longitudinal el tejido denso. Y es estimulación muscular a través de estímulos de tensión y presión también para ir estimulando los sectores de Meissner, Pacini. Bueno, aquí esta fotito nos habla de esto, la estimulación sensorial. Es lo que les decía, el sistema sensorial va a ser la puerta de entrada a nuestro. Muchos niños que nos llegan van a llegar con problemas de que no quieren que los toquemos, de que nos tienen miedo porque ya pasaron por yeso, o pasaron por férula, o ya tuvieron arnés, o simplemente por las vacunas muchas veces. Y tienen problemas sensoriales propioceptivos. En este caso, este pacientito era un paciente que no le gustaba, no toleraba para nada la posición de cúbito prono. Y la posición de cúbito prono es muy importante para ayudar a la extensión de cadera, ¿no?
Entonces, algo que nos dimos cuenta es que le gustaban mucho los Orbis, y así es como logramos que se ponga en decúbito prono, con ayuda de una cuña todavía, porque el proceso va a ser poco a poco, y vamos presionando la pelvis para acercar las carillas articulares, en este caso el acetábulo, hacia la cabeza. Ella también es una pacientita que venía igual, que la pelota no quería ni verla. Ella entraba, veía pelota y empezaba a llorar. Algo que igual nos dimos cuenta que esto le gustaban mucho las burbujitas, y así distrayéndola pudimos subirle la pelota y trabajar un poco de reacciones de enderezamiento, lo que nos va a ayudar a trabajar las cadenas cruzadas para una mejor captación de cadera. Aquí no se observa muy bien, pero vemos como ella, por inclinarse, intenta levantar la piernita derecha, lo cual hace ya un trabajo glúteo. Vamos con la hora. Ella también es una paciente que igual, ella no se dejaba tocar para nada, para nada, para nada. Tú la tocabas y gritaba. Entonces, igual, tenemos que ver las estrategias necesarias para lograr que hacer esta extensión de cadera, que es lo que nos va a ayudar, mientras vamos ganando su confianza, ¿no? Estamos aquí, por ejemplo, esta bandeja de arroz, que a ella le gustaba mucho. Le pusimos este piso de gras para que ella vaya también disociando poco a poco, y mientras nos iba ganando confianza, ya le íbamos poniendo objetos un poquito más altos, y ahí cuando podíamos le llevábamos la pelvis a una retroversión igual para dar sus carillas, ¿no? Y bueno, poco a poco ella se dejó trabajar. Y muchas veces en este proceso es que tenemos que pedirles a los padres que inviertan unas cuantas sesiones en la adaptación de sus hijos. Muchas veces me ha tocado padres que quieren que sus niños vengan y a la primera sesión trabajen, llorando, sin llorar, a la fuerza, como sea. Y es lo que a veces pasa en otras instituciones. No importa si el niño está llorando, no, a trabajar, a trabajar. Y no. Con llanto no vamos a lograr nada. Todo el sistema neurológico va a estar a la defensiva, y es mejor invertir unas 2 sesiones. A veces digo, dame 2 sesiones, 3 sesiones para ganarme la confianza de tu niño, y de que a partir de esas sesiones vamos a trabajar sin parar. A que ahora me digas, no, trabájale nomás, no importa que esté llorando, y vamos a tener que trabajar así de aquí en adelante, y eso no es lo más saludable para nadie, ¿no? Y bueno, también esto en la terapia manual, como les decía, vamos a liberar las fascias de los músculos de la cadena de cierre, ¿no? Que es básicamente preparatoria. Y al respecto también ya me he topado con colegas que nos dicen que, bueno, la parte manual, los masajes, eso no ayudan mucho, que esto no es tan beneficioso, que es mucho mejor los ejercicios activos y todo eso. A lo mejor sí, pero a mí me ha ayudado mucho porque vamos preparando al niño, sobre todo, ¿no? Vamos preparando tanto a los músculos como a la articulación para recibir mucho mejor la información que le vamos a dar luego con actividades funcionales. Aquí, por ejemplo, bueno, el celular tampoco es una de las mejores alternativas. En este caso, se lo di al niño para que me deje tomar la foto, pero es mucho mejor distraerlos con algún juguetito, o poco a poco ir entablando con ellos confianza y conversación, ¿no? Y bueno, acá ya viene lo más importante, que es cómo vamos a fortalecer. Mientras aquí en la primera parte preparatoria elongamos, estiramos un poco, liberamos la fascia, sobre todo la fascia, con estos masajes transversales y longitudinales, como les decía. Luego nos viene la parte de fortalecer, ¿no? Entonces ya en la parte de fortalecer vamos a hacerlo de manera más activa. En este caso estamos fortaleciendo la cadena recta posterior, que es la que nos va a dar una extensión de cadera, a la vez que vamos ganando fuerza de tronco. El tronco también es muy importante para la integración de la pelvis. Y acá
en este ejercicio trabajamos las cadenas cruzadas, que son las dinámicas y son las que más nos interesan. Este es el pacientito que recuerdan que no se podía poner boca abajo. Ahí ya está trabajando boca abajo, o sea, es parte de esa posición. Y que también lo tenemos que distraer de todos modos. La espuma es lo que les gusta. Ahí le estoy diciendo que bañe a los animalitos, que los bañe y que me los traiga. Y eso es distraerlos, entretenerlos y no tenerlos ahí llorando. ¿Sí? Ahí vamos trabajando la cadena cruzada, va trabajando glúteos y vamos trabajando hasta tronco, que es lo que nos interesa en caso de displasias. Y después también pueden ser ya actividades funcionales acordes a su edad, ¿no? Este es un pacientito que también vino a terapia después de un enyesamiento, donde tuvo muy pocos avances, pero bueno, hoy en día ya es un pacientito de alta, con una cadera bastante saludable. Aquí también tenemos a una pacientita post-férula, ¿no? Que inicialmente igual no querían ni siquiera entrar al centro de terapia y la vamos alentando poco a poco a ya ganar un poquito de fuerza de glúteos, subiendo aquí, glúteos y cuádriceps, ¿no? Igual jugando, ¿no? Con las frutas. Ella le daba de comer a la ranita. Y cuando baja, trabajamos sentadilla, y cuando sube, trabaja. Y tenemos aquí a Danita. Ella también vamos trabajándole el lateral, ¿no? En reacciones de enderezamiento, y el glúteo y tronco cuando se va hacia adelante. Es trabajar con mucha creatividad y actividades que a ellos les distraiga y les guste. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Universidad Rocío. Estos ya son casos clínicos. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, tienen que ir. Sí, estamos bastante bien. A ver, voy a ver el chat. Creo que no habían dejado todavía no me han dejado preguntas, pero está sumamente interesante todo el proceso que nos está mencionando. Colegas, si ustedes gustan hacer alguna consulta, por favor, dejar su consulta en el chat, su comentario, antes de la finalización de la exposición de nuestra colega, para que se puedan absolver. Yo tengo un comentario acerca del nombre que estabas refiriendo. Bueno, en mi época, que yo estudiaba en los años 90 en la universidad, se conocía como displasia congénita de cadera. Había mucha discusión con el término congénito, ¿no? Hoy día ya no se está hablando ni de congénito, sino que se está hablando del proceso del desarrollo, que es algo que realmente sí va más acorde con lo que está pasando. Y a ver si han dejado alguna consulta. Voy a ver, hecho nuevamente, todavía no. A ver, sí, a ver, acabo de ver una pregunta. Sí, acá está. Dice, buenas noches, ¿podría explicar acerca de la función del músculo recto anterior en relación a la displasia de cadera? Perfecto, sí, justo lo hablé en 2 oportunidades, vamos a ponerle un poco más de énfasis. Sí. El recto anterior es un músculo biarticular, recordemos esto que parte desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ocasiona un recto anterior acortado? Es una anteversión de pelvis. Y cuando hay una anteversión de pelvis, o sea, tenemos acá la pelvis, digamos que este es el estábulo, y acá adelante va a estar el núcleo, tenemos una anteversión. ¿Qué sucede? Que el acetábulo se aleja del núcleo, se va alejando. Y más aún, si a eso consideramos de por sí el núcleo en los pequeños está con una versión femoral, con una anteversión femoral, esto se aleja mucho más. Entonces, si ayudamos a elongar el recto anterior, vamos a conseguir que la pelvis se vaya un poco en retroversión
y por tanto se acerque mejor a la carie articular o al núcleo en este caso. No sé si quedó claro. Sí, hay otras consultas aquí en el chat. Jocelyn Mamani Quispe dice, buenas noches, doctorita. Mi pregunta es si la rotación femoral tiene relación, a ver. Con la displasia de vejiga. Ajá. Claro que sí, justamente la rotación femoral, como les explicaba, ¿no? Esto nace con unos 45 grados, nace bastante hacia adelante y con el paso del tiempo, con el paso de los años, tiene que ir desrotando poco a poco hasta llegar a los 15 grados. Son justamente los 15 grados que tiene de orientación el acetábulo hacia adelante. Entonces, si tenemos una anteversión femoral que no ha reducido, tenemos mucho riesgo a nivel de cadera, ¿no? Que va a estar alejado. Entonces, ¿y cómo hacemos que la rotación femoral, que vaya disminuyendo estos ángulos? Es también con carga de peso, ¿no? Con actividades de los niños, porque eso se da en base a necesidad. Hay muchos niños que no van a llegar a esos 15 grados, pero el desarrollo natural es que se pase de los 45 a los 15 grados. Sí. A ver, consulta con todos, estamos bien con el tiempo porque podíamos seguir un poquito ya escuchando a nuestra ponente. Bueno, vamos a terminar entonces con nuestros 3 casitos clínicos así rápido que les he preparado. Este, por ejemplo, es un casito bastante peculiar, ¿no? Muchos doctores dirán que incluso es un caso aislado. Hay muchos doctores que no creen en la terapia. Esta es una pacientita que, como vemos, tiene un ángulo bastante alto, tiene una migración bastante alta también. Estamos aproximadamente en 40% de migración. Cuando medimos esto, sus ángulos eran en ese entonces de 30 grados en la derecha y 34 en la izquierda. No, así era inicialmente en esta práctica. Entonces, la niña pasó por proceso de férula, en San Juan de Dios le indicaron férula y bueno, llegó un momento en el que le dijeron que esto tenía que operarse. Es cuando busca igual otras opiniones. Llegó igual a un médico que le dijo que todavía no era necesario, que vamos a ver cómo le va, vamos a intentar con férula de Atlanta porque el diagnóstico fue bastante tardío, vamos a intentar con férula de Atlanta. Y bueno, 6 meses después se vio que la migración había reducido bastante y los ángulos estaban bajando. Entonces, mientras hay evolución favorable, todavía no se puede tomar decisiones radicales, ¿no? Porque todavía hay evolución. Entonces, 6 meses más con férula más terapias y ha ido reduciendo igual los ángulos y la migración. Y esto justamente fue su última plaquita ahora y vemos cómo la migración ha reducido. Ahorita la migración está en 26% aquí en la izquierda y en 21% en la derecha. Y acá, ¿qué le tenemos que aumentar? El labrum, ¿no? El labrum que seguramente está cubriendo un poco más. Por tanto, su médico le ha dicho lo mismo. Ya no le dijo que tiene que operar. Inicialmente sí le decía, operemos y no sé qué. Como la mamá se rehusó mucho a la operación, es que dijeron, ya, intentemos con férula. Doctor, ¿puedo hacer terapias? Le dicen, no, terapias no, no necesita terapias. Tu niña solo con férula. Igual la mamá creyó en las terapias y miren esta evolución, ¿no? Entonces el doctor ahora sí le dijo, no, ya no necesitamos operar, esperemos que siga evolucionando de la manera en que lo está haciendo y bueno, esa cadera ya no va a ser operada. Y bueno, de aquí lo que tocaría es esperar un siguiente control y la resonancia en el peor de los casos para ver cómo está cubriendo el labrum, ¿no? Igual la mamá le dijo, doctor, pero de repente puedo hacer terapias. Y el doctor le dijo que no necesita terapias, que haga mejor gimnasia, le dijo. Y yo en realidad no sé qué ideas tendrán los médicos con respecto a las terapias, no sé qué piensan que hacemos en terapias, pero de aquí a mandarlo mejor a un gimnasio, que haga gimnasio
en vez de que un profesional como nosotros, que somos expertos en movimiento, acompañe a que esta cadera siga desarrollando adecuadamente, bueno, no sé cuál habrá sido su experiencia. Entonces ahí entra mucho nuestra responsabilidad también, porque sí soy consciente de que muchas veces ha habido doctores que han querido apostar por la terapia y no han tenido resultados favorables, y quizás es por eso que dicen, no, pues no, mejor no arriesgamos. Entonces vemos cómo la cadera ha evolucionado favorablemente, y de verdad que esto fue un resultado bastante emocionante, porque cuando yo lo vi, yo también le dije a la señora, esta caderita está bastante migrada, que tenemos, bueno, lo único bueno que tenemos acá es la concavidad que hay en los techos, pero la señora estaba renuente a operar, ¿no? Todavía no, por lo menos todavía no. Y el siguiente caso clínico que tenemos es de un pacientito, varón en este caso, que igual le dijeron que tenía que usar férula porque tenía displasia. ¿Qué tipo de displasia? Displasia acetabular. Techo alto. Techo de 28 grados en el lado derecho. Y si recordamos un poco lo que les dije, el ángulo acetabular no es determinante para decir que hay terapia, digo que hay displasia o que no hay displasia. Entonces acá sí me arriesgué a decirle a la mamá, ¿sabes qué? Su núcleo está dentro de los cuadrantes, en ambos lados. Este núcleo, si bien es cierto, está más pequeño que el otro, pero es justamente porque el techo no está desarrollando a la velocidad normal, mientras acá ya bajó un poco, acá abajo. Entonces, mientras tengamos el núcleo dentro del cuadrante, no hay nada de migración, tenemos un arco de Shenton bastante aceptable, tampoco hay luxación, entonces sí podemos trabajar con terapias. La mamá es colega, ¿no? Y bueno, le dije que si desea podía usar la férula en las noches, porque es un momento en el que duerme el niño y es un momento en que la férula no va a bloquear absolutamente nada de la motricidad de este niño, del desarrollo de este niño. Y bueno, tiempo después tenemos esta cadera súper sana. E imagínense que este niño se hubiera pasado sus 6 meses con férula, inmovilizado. No hubiera desarrollado todos los movimientos que ahora ha desarrollado. Si ustedes lo vieran en el gimnasio, bueno, ahora sí va al gimnasio, en la natación, este niño es un trome. A los menos de 2 años él ya nadaba ahí solito, corría, saltaba, hacía todas las actividades normales de un niño. Diferente hubiera sido si le hubieran puesto férula. Y bueno, acá podemos ver marcado incluso en su radiografía que le decían que tiene 33 grados y 32 grados de ángulo, lo cual estaba realmente fuera de lugar. Era lo que más le asustaba a la mamá, los ángulos, pero no. Y es ahí donde viene la controversia también en el diagnóstico, como les decía. Ni siquiera se ponen de acuerdo no sé, en el ángulo, no sé cómo sacaron 33 grados acá, no hay 33 grados. Y bueno, este es un caso clínico también de un niñito que no sé por qué le mandaron a sacar radiografía a los 2 meses y medio. A los 2 meses y medio no se saca radiografía, se saca una ecografía. Igual lo puse, pero como vemos no vamos a apreciar el núcleo porque es un niño todavía bastante inmaduro, ¿no? Sin embargo, la preocupación de la mamá nació cuando ya le sacaron esta radiografía a los 4 meses y los núcleos todavía tampoco aparecían. En ese entonces estaba con arnés de Pavi, ¿no? Igual la mamá, al ver que el arnés no le estaba dando una evolución favorable, decidió buscar unión porque el doctor le dijo, bueno, que esté 2 meses más. Pero si ustedes ven, los ángulos ni siquiera son muy altos, así que no sé por qué le han enviado con el aparato ortopédico. Tenemos el ángulo del derecho en 23 grados, bastante saludable para la edad, y en el izquierdo en 28 grados, que está un poco alto, pero está bajo 30 grados. Para los 4 meses es bastante aceptable todavía. Y bueno, trabajamos con la mamá las terapias solo a 2 veces por semana, porque vemos que la proyección de dónde va a salir el núcleo va a ser dentro del acetábulo, no tenemos usada la cadera. Y esto vemos cómo el acetábulo se fue desarrollando de manera normal, está haciendo su concavidad,
y es un momento en el que ya se le dio de alta y a continuar con las actividades que ya había aprendido en terapia, solo 3 meses, ¿no? Es momento en el que también su doctor le dijo, "Ay, ya está sano, no tiene nada". Y bueno, el doctor incluso cree que el arnés de Public le salvó. Pero bueno, la mamá decidió apostar por las terapias. Entonces acá viene mucha responsabilidad, como les decía, nosotros de educar un poco, de saber leer, porque no se trata solo de recibir la orden del médico o del fisiatra donde te dice fortalecimiento del glúteo. Es todo lo que te dicen muchas veces, pero hay que trabajar mucho acorde a la edad del niño. Las actividades acorde a la edad del niño es lo que nos van a favorecer. Y ese acercamiento de las carillas articulares hacia los núcleos es lo que a mí siento que me ha resultado bastante, ¿no? Llevar siempre la pelvis a extensión, elongar el recto anterior. Bueno, y es así como tenemos niños felices, porque no sufren en la terapia, ya no sufren con un aparato ortopédico de no ser necesario, porque va a haber casos en los que sí son necesarios y hay que tener mucho criterio y mucha responsabilidad al decir esto, pero es lo que nos importa cuando un niño está en terapia, que disfrute la terapia, que sea su lugar de distracción, no su lugar de sufrimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Judica. Hay una consulta más que estaba en el chat, que era ¿hasta qué edad se puede descartar una displasia de cadera? Bueno, como decía, la displasia de cadera ahora es una displasia del desarrollo, o sea, hasta esta displasia se puede descartar durante todo el desarrollo de un niño. Es mucho más saludable descartarlo en los primeros meses, en los 4 meses, ¿no? Hay países en los que se hace tamizaje a todos los niños a los 4 meses para saber que la cadera está desarrollando bien, porque recordemos que la cadera ya viene con mucho riesgo después de estar dentro del útero. Entonces, al nacer, se tiene que empezar a acelerar el crecimiento del acetábulo. Viene con el núcleo grande con respecto al acetábulo. Detectar en los primeros meses, en estos 4 primeros meses o dentro de los 6 primeros meses es una muy buena edad. El paciente puede salir de alta muy rapidísimo. Detectar al año ya estamos hablando de una etapa un poco tardía y esto hasta los 5 o 6 años, dicen algunas literaturas, que todavía tenemos desarrollo de cadera. A partir de los 6 años ya solo tenemos crecimiento, es decir, ya se convierte en un adulto pequeño, ¿no? Ya solo tenemos crecimiento. Entonces, hasta los 6 años hay desarrollo de cadera y es cuando se podría detectar, pero lo ideal es detectar lo más antes posible. Antes del año estamos en la mejor edad. Muchas gracias. Hay una participación más. Bueno, veo aquí un iPhone con la mano levantada. No sé si podría poner su nombre para identificar. Sí, disculpa, Rocío, soy yo, Maritza. ¿Cómo estás, Maritza? Hola, ¿cómo estás, Rocío? Sí, muy interesante tu exposición, colega, organizada, sobre todo que yo creo que a los fisios nos resulta a veces un poco difícil organizarnos así bonito. Sí, lo entiendo. Y trabajamos bonito, pero bueno. He buscado información, porque creo que ahí va mucha responsabilidad también en registrar lo que hacemos. A veces estamos tan distraídos en nuestro trabajo, o tan ocupados, o tan metidos en nuestro trabajo, que a veces se me ve el paciente y dije, ay, debí haberle tomado foto en ese ejercicio. Y sí, tenemos que registrar, porque si queremos dejar precedentes, si queremos que en algún momento la fisioterapia tenga el valor que debe tener, es registrar, dejar antecedentes, ¿no? Así es, así es. Tal vez algunos pequeños comentarios en relación a que sí, el primer objetivo del fisioterapeuta debe ser establecer una relación afectiva y emocional con el niño, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque como les decía, de acuerdo contigo, que yo les digo a las madres, si el niño está a favor mío, ganamos un montón, ¿no? Pero si lo tengo en contra de mí, bueno, perdemos, ¿no? Estaríamos perdiendo en realidad, no se logra nada. Y que el niño tiene que disfrutar y ser feliz en la sesión, ¿no? Es básicamente un juego, ¿no? Eso es un arte, ¿no? Lo que hacemos en realidad, valorándonos bastante, ¿no?
creo que es muy importante que los madres que han optado por la fisioterapia le digan al médico que sí, que están haciendo fisioterapia, porque así se les quita el velo de encima, ¿no? Porque muchos No médicos, les dices. sí, pues, vienen así las mamás, el doctor me ha dicho que haga ballet para que se ponga más derecha, que se ponga así. Sí, señora, le digo, pero después, su hijita va a hacer ballet después de que la ayudemos a que se organice, se alinee, se estructure mejor, va a hacer ballet, pero por ese momento no le conviene. Pero creo que es bueno que el médico sepa, ¿no? Porque entonces así va a decir, ah, está haciendo terapia, ¿no? Y también que sepa, bueno, que la madre toma sus decisiones, ¿no? Que también ve cuál es ve por su niña, ¿no? Es capaz de tomar una decisión diferente a lo que él diga, ¿no? No lo que dice, pues él tiene que ser lo que dice él, ¿no? Sí, pues eso básicamente. Eh, y totalmente de acuerdo también con que el aparato ortopédico solo cuando sea necesario, porque realmente bloquea, obstruye el desarrollo psicomotor, que al fin y al cabo es el que va a organizar también la cadera, ¿no? La pelvis, la cadera, Gracias. ¿no? Sí, pues hoy un gusto, ojalá estemos en contacto, pues ahí nos vemos, Claro que chao. sí. Ujú, Un gusto. gracias. Muchísimas Sí, de verdad gracias. es muy importante eso, porque sí, muchos padres, sí he tenido padres valientes que han ido y le decían, doctor, ya a ver esto, ¿cómo está mi hijito? Bien. Después de que les decía bien, pero está llevando terapia. Claro, Y claro. defendían a la terapia, ¿no? Pero hay Ujú. padres que decían, no, mejor no le digo, ¿qué me va a decir el doctor? Que no sé qué. Pero bueno, sí podríamos incentivarlos y motivarlos un poco más a que eh, nos den el valor que les estamos dando también. Sí. A ver, a manera de resumen de la exposición del día de hoy, hemos tenido nosotros la grata experiencia de ver el proceso del tratamiento, pero que previamente se ha hecho una evaluación, un estudio para poder determinar cuáles van a ser las acciones a seguir de acuerdo a cada paciente que tenga el mismo diagnóstico médico. No significa que se actúe de la misma manera, sino que se tiene que ver las etapas en las que se encuentra el niño, y en eso el fisioterapeuta tiene que ser flexible con respecto a las actividades. La importancia de las emociones. Cada vez más vemos que hay mucha literatura que habla de que es importante que el fisioterapeuta y el paciente o la persona a la que va a tratar, si estén conectados, y si son niños, las emociones son muy importantes para que pueda haber un efecto. Los estudios acerca de esta hormona de la relaxina con respecto a la frecuencia, presencia, prevalencia de la displasia de cadera, se ha tomado en cuenta también que en casos, por ejemplo, de displasia bilateral, no sería tan útil el uso de los pliegues de glúteo. También se han utilizado los tests o los signos que se conocen de Ortolani y otros, pero se ha hablado especialmente de la importancia de ver el ángulo acetabular, ver la ubicación de los núcleos de crecimiento y de los núcleos femorales, perdón, y también se ha visto que se vean otros signos como el arco de Shelton. También se ha visto de que es posible que en las placas, en un adulto que ya esté formado, se pueda ver que una pelvis se vea más angosta cuando está la presencia de una displasia que no ha sido detectada a tiempo. Y hemos visto que también como fisioterapeutas conocedores de la parte musculoesquelética, la importancia de que trabajemos el recto femoral para poder trabajar pacientes con displasia de cadera. La importancia que tiene no solamente la bipedestación, sino que el niño pase por todas las etapas del desarrollo. Muchísimas gracias, licenciada Jubica, que hoy día nos ha compartido. Si pudiéramos tomarnos una fotito final, si fuera posible, con la mayoría, antes que se retiren, por favor. Sí, por favor. A ver. Ya puede dejar de compartir pantalla para poder salir en una foto grupal. Ahí está. A ver. Ahí estamos todos, es de noche. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que estamos todos con
a tope con todas las actividades y por eso que les saludamos mucho que puedan darse este tiempo para seguir preparándonos, para seguir creciendo como fisioterapeutas, como bien lo dijo nuestra licenciada Jubica Mueras, que los fisioterapeutas tenemos que dejar evidencia de lo que hacemos. Muchas veces nos quedamos muy atentos a hacer, a intervenir y luego no queda el registro y luego nadie se entera de todo lo que vamos haciendo y todo este proceso para que puedan tomar más confianza y entiendan también poco a poco en el país, entienda que el fisioterapeuta puede tomar decisiones, que el fisioterapeuta puede trabajar de la mano de muchos otros profesionales que están trabajando con los médicos pediatras, con los médicos traumatólogos, y que no necesitamos que nos indiquen qué cosa hacer, porque para eso hemos estudiado mínimo 5 años en la universidad y luego los estudios de posgrado. A ver, una última fotito a la una. Por favor, a ver si pueden abrir sus camaritas. A las 2. Ahí, y a las 3. Sonriendo, sonriendo. 1. Vamos, vamos. Eso. Sigo tomando la foto. 2, porque son varios pedacitos. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. El próximo webinar se va a tratar acerca de fisioterapia acuática. Estén atentas que también prontamente estamos sacando el grupo de desarrollo, que son grupos de investigación en el campo de la fisioterapia acuática, en el campo de la fisioterapia con equinoterapia. Y si ustedes quisieran participar de Aspefisio, es muy sencillo, se pueden inscribir desde estudiantes. Invitados todos a participar. Nos estamos viendo pronto. Chao.